Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto me da saludarlos. Hoy ya lunes 2 de mayo vamos compartiendo nuestro en vivo, nuestra transmisión en vivo en Facebook. Ya nos estamos conectando, enlazando a través de la página Yo Soy Médico 17. Vamos haciendo a panelistas, a los dos protagonistas de la noche. Yo soy Tony Bachi, seré el conductor como todos los lunes de su programa La Voz del Residente, hoy lunes en anestesiología. Hoy tenemos un gran tema, lesión miocárdica en el transoperatorio, de la mano del doctor José Carlos Morales Nájera, a quien en unos minutos le daré presentación. Les voy a pedir si me confirman si sí me estoy escuchando y si también me estoy viendo, porque veo que en el Facebook aparece la imagen en negro. No sé si me pueden apoyar con eso. Doctor José Carlos, un gusto me da saludarlo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Sí me escucho, ¿verdad? Sí, por supuesto, hola. Perfecto. Bien, buenas noches. Gracias, doctor José Carlos. También presento con muchísimo gusto a nuestra mentora, nuestra querida mentora, la más querida de La Voz del Residente, Bernadette Casillas. ¿Cómo está, doctor? Un gusto me da saludarla. No la escucho, doctora. Tiene el micrófono apagado. Buenas tardes, estoy muy contenta de estar con ustedes, presente. Perfecto, perfecto. Ya dando las 8 en punto horario del centro de México, vamos dando y adentrándonos en el tema, como ya lo mencioné, lesión miocárdica en el transoperatorio. Esto de la mano del doctor José Carlos Morales Nájera. Él es egresado de medicina por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, residente de primer año de la especialidad de anestesiología en el Hospital Civil de Culiacán. Es el tema de hoy, les explico la dinámica. El doctor José Carlos tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al finalizar, estaremos con la doctora Bernadette Casillas, quien va a fungir como mentora, es decir, va a cuestionar lo dicho por José Carlos, lo va a complementar y finalmente esperamos con la presencia del público mediante comentarios, saludos y preguntas a través del icono de chat en el Zoom y a través del icono de preguntas y respuestas también en el Zoom. La gente de Facebook, que ya no estamos en Facebook, estamos en la página Yo Soy Médico 17, ahí en el icono de chat pueden dejar su pregunta, comentario y saluda, así como lo hace Blanca Palomo y Emanuel Bernardo Sánchez Aguilar, quien ya están participando a través de la plataforma de Facebook, así como Aymara, así como Francisca Chávez Díaz, Elba Zavala, Sonia Gómez Barrera, está Emanuel Bernardo Sánchez Aguilar y Susana Santibáñez. Les mandamos un saludo, gracias por ya estar conectados en el Facebook participando. Esperamos también participe la gente del Zoom. Adelante, doctor José Carlos, comparta su pantalla. Por supuesto. Aquí vamos siguiendo, mandando saludos en lo que compartimos. Nos pone Mari Ann Beisol en Facebook. Buenas noches, saludos a todos, buenas noches. También aquí en el Zoom, ¿quién está? Vamos saludando a los residentes, a los doctores que se conectan desde temprano, como Ana Karen Zárate, está el doctor David Fernández Ruiz, está Eric Solano Muñoz, Fernando Navarro, Ignacio Rubén Oaxaca, siempre muy puntual, siempre con nosotros. También lo hace Joaquín Antonio. Un saludo a todos ustedes. Estamos ya transmitiendo totalmente en vivo y compartiendo pantalla a través de la laptop, de la computadora de José Carlos Morales Nájera. ¿Tiene alguna complicación, doctor? No. Ahí estamos viendo su pantalla, pero estamos viendo el Zoom. Ok, perfecto. Ahí es. Ahí está. Sí, vemos la división. Ahí está, lesión miocárdica en el transoperatorio. Perfecto. Todo tuyo, doctor. Excelente.
Bueno, gracias por la invitación, pues la segunda plática que doy en el foro. Muy interesante, de muy buen aforo y bueno, sobre todo vamos a hablar de un tema que a mí se me hace muy importante, sobre todo por la reciente aparición justamente que tenemos de esta patología que va en ascenso, y más que nada en ascenso, que no se conocía o que no se valoraba previamente. Es más, muchos médicos siguen pensando que no ocurre. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, con objetivos que vamos a valorar, bueno, el descubrimiento prácticamente de esta lesión miocárdica posterior a la cirugía no cardíaca, la fisiopatología de la lesión miocárdica preoperatoria, la evaluación preoperatoria que debemos de tener con los pacientes en riesgo cardiovascular, cómo llegamos al diagnóstico de esta patología, y bueno, el tratamiento y el pronóstico de los pacientes que sufren de lesión miocárdica. Vamos a empezar primero con esta frase del doctor, es un filósofo, una disculpa, Johann Wolfgang von Goethe, el cual nos dice que nosotros solamente vamos a ver lo que conocemos, y prácticamente eso pasa. Si nosotros no conocemos algo, nunca vamos a tratar de buscarlo en un paciente. Si nosotros desconocemos una patología y no estamos allegados a esta, pues lógico que nunca vamos a tratar de identificarlo en un paciente. El primer caso que hubo de infarto o de algún tipo de lesión fue desde 1912 con el doctor James Henry. Había una serie de casos de muertes que ocurrían de manera súbita, pero que tenían la misma característica en cuanto a dolor en el pecho, el cual él valoró post-mortem y descubrió que prácticamente había pues obstrucción súbita de las arterias en los pacientes, generalmente llenos sobre todo por un trombo o un coágulo, ¿sí? Claro que desde aquí se acuñó primero el término angina, cuando había un dolor opresivo que ocasionaba malestar en los pacientes en situación pues retroesternal, y desde este año prácticamente el doctor lo describió y empezaron a hacer investigaciones sobre el hecho de esto. Aquí fue el descubrimiento prácticamente de lo que conocemos como infarto agudo del miocardio. Tenemos que conocer que cada año 7 millones de personas son diagnosticadas con un síndrome coronario, del cual 5% fallecen antes de que se vayan estos pacientes de alta. Y generalmente la ruptura de la placa aterosclerótica con la formación de un trombo acontece en el 70% de las muertes por infarto o muerte súbita. Pero también debemos de conocer que solamente de esto, el 70% de los casos que pueda haber de un infarto ocurren sin elevación del segmento ST. Es una cantidad muy importante. Generalmente el infarto que nosotros conocemos con cambios electrocardiográficos, con dolor precordial, y esta elevación del segmento ST acontece solamente en el 30% de los casos. Necesitamos saber entonces que una persona tiene una alta mortalidad, una persona que padece o presenta una enfermedad miocárdica tiene una alta mortalidad en nuestro medio. Y saber que, bueno, sigue siendo ahorita un gold estándar el uso y el manejo de troponinas, debido a que ya se evaluaron varios sistemas. Hasta podemos conocer que la deficiencia o alteraciones de la pared miocárdica solamente se presentan en el 93% de las personas. Sin embargo, 43% de todas estas que presentan un infarto, una disculpa, no van a tener presencia de daño. Por lo tanto, tiene una alta sensibilidad, pero una baja especificidad. Y por eso sigue siendo un gol estándar el primero, el uso, la toma de troponinas en los pacientes. Es verdad que el ecocardiograma es un punto diagnóstico a veces para ver la movilidad de la pared. Sin embargo, no es per se el gol estándar para el diagnóstico de un paciente con infarto. Para muchos todavía pensamos que el hecho de hacer un ecocardiograma sería a lo mejor
más factible que realizar a veces un electrocardiograma. Entonces, para llegar a la definición ahorita que tenemos de lesión miocárdica, tuvo que pasar bastante tiempo. En realidad, nosotros debemos de saber que ahorita vamos en la cuarta definición universal de infarto al miocardio. Esta ya fue dada en el 2018 en colaboración con la Asociación Europea, la AJA y la Asociación Mundial del Corazón, a la cual ya se llegó prácticamente a esta definición ya en sus últimas guías de este año, y una revaloración que hubo de la Asociación Europea del Corazón en el 2019, se llegó prácticamente a esto. Antes se valoraba el diagnóstico de infarto del miocardio en la tercera definición todavía de infarto. Se le valoraba como la presencia de sintomatología en el paciente, con la presencia de cambios electrocardiográficos, con la presencia de la clínica de un paciente. Sin embargo, cuando llegó la cuarta definición de infartos, se valoró que un paciente debe tener elevación de troponinas y descenso de las mismas para hablar prácticamente que un paciente tuvo una lesión miocárdica, y correspondiente justo también con características clínicas como el dolor precordial, el infarto, o hasta ecocardiografía, así para valorar la movilidad del corazón. La primera vez que se habló de lesión miocárdica fue el doctor de Baraux. El doctor de Baraux desde 1911, desde 2011, valoró prácticamente el hecho de cuál era el pronóstico de los pacientes que tenían elevación de troponinas posterior a una cirugía no cardíaca. Esto fue muy importante debido a que, como ya se tomaba como punto de corte en algún punto el uso de las troponinas, entonces empezaron a hacer estudios en varios tipos de pacientes. El doctor de Baraux fue el pionero y prácticamente sigue siendo punta de lanza en cuanto al diagnóstico de lesión miocárdica. Él aportó prácticamente este estudio, que es el Vision. El estudio Vision valoró a los pacientes que estaban posoperados, en los cuales se les midió troponina, y se valoró que muchos pacientes que tenían ciertas características en el transoperatorio durante la cirugía presentaban elevación de troponinas. Ellos valoraron troponina T a las 6, a las 12 horas, y posteriormente a las 24, a las 48, a las 72 horas. Lo importante de esto es que pacientes que tenían elevación de troponina posterior a la cirugía tenían una mortalidad mayor que otro tipo de personas o de otro tipo de pacientes, y una mortalidad bastante importante. La Asociación Americana del Corazón ha valorado que cualquier situación que aumente la mortalidad en un paciente hasta más del 2% debe ser considerada de un factor de riesgo importante en los pacientes. Y desde ese tiempo ya se consideró que un 8% de las personas aumentaba la mortalidad, y posteriormente se hizo una revisión del estudio Vision en el 2017, en el cual también se valoró que pues las personas, dependiendo de la cantidad de elevación de troponinas, también aumentaba todavía más la mortalidad. Se trató entonces de buscar por qué los pacientes hacían prácticamente esto. En el 2014, el doctor de Baraux llegó a la definición de lo que es lesión miocárdica. La lesión miocárdica es causada por isquemia, que puede o no resultar en necrosis y con relevancia pronóstica, y ocurre dentro de los primeros 30 días posteriores a la cirugía. Esto es una situación muy importante, debido a que nosotros pensaríamos que si un paciente tuvo un evento de lesión durante la cirugía, pues solamente el paciente estaría en riesgo en el posoperatorio, tal vez 24 o 48 horas, pero deben tener en cuenta que esto puede ocurrir dentro de los primeros 30 días posteriores a la cirugía. Si un paciente que tuvo eventos durante el transoperatorio puede todavía tener problemas durante todo el mes, y eso puede ocasionar, el paciente puede irse de alta a su domicilio y todavía tener riesgo de padecer problemas, sobre todo cardiovasculares. Entonces, a nivel mundial, ¿por qué la importancia? Porque a nivel mundial 200 millones de personas se someten a cirugía no cardíaca,
y las complicaciones prácticamente de esto pueden llegar del 7 al 11% y con una mortalidad de 0.8 a 1.5. Si esto nosotros lo traspolamos a la cantidad de cirugías, prácticamente a veces un 8 o hasta un 20% de personas pueden tener problemas en el posoperatorio. Y reconocer que el 42% de las muertes están ocasionadas por infarto, trastornos del ritmo, tromboembolismo venoso y evento vascular cerebral. Son las principales causas de que un paciente pueda fallecer. Este estudio es el pionero y prácticamente el pilar de lo que vamos a hablar durante esta plática. El estudio Vision tuvo un punto de corte. ¿Qué es un punto de corte? El parámetro para valorar si un paciente tenía lesión miocárdica posterior a la cirugía o no, era 0.03 nanogramos por decilitro. Se determinó que de un 8 hasta un 19% de pacientes mayores de 45 años cumplían con criterios para lesión miocárdica posterior a cirugía no cardíaca, que en este caso se resume como MINS, la palabra. El estimado prácticamente es que 8 millones de personas anualmente sufren de MINS y esto aumenta cada día, o más bien cada año más, dependiendo de las cantidades de cirugías que se realicen. Se demostró, obvio, que 80% de las lesiones miocárdicas ocurren durante los primeros 2 días del posoperatorio y que lógico, lo importante de esclarecer este diagnóstico es que nosotros generalmente durante el transoperatorio con los pacientes utilizamos opioides o analgésicos para el posoperatorio, entonces debemos saber que la clínica de un dolor precordial no va a ser la misma en un paciente que pasa a un evento quirúrgico a un paciente que no tiene un evento quirúrgico. Solamente 35% de los pacientes presentaban cambios electrocardiográficos. Entonces, para aquellos que a veces dictaminaban o decían, bueno, pues si el paciente tenía riesgo, tomarle un electrocardiograma en recuperación y valoramos si el paciente tiene un evento isquémico, pues solamente 35% de los pacientes llegan a tener cambios. Algunos ni siquiera los hacen. Por eso la importancia prácticamente más del laboratorio y de la sospecha clínica y de la valoración preanestésica para valorar a pacientes que estén en riesgo de este tipo de patología. Cuando valoramos nosotros entonces la cuarta definición universal del infarto al miocardio, vamos a ver que siempre va a haber la elevación y la caída de las tropoниnas por arriba de la percentil 99. Eso solamente nos refiere que en el 99% de las personas que se llega a obtener un valor de troponina por arriba de este se considera normal. Esta es una forma de valorar el punto de corte. ¿Por qué? Porque va a haber personas en situaciones especiales que ya van a tener probablemente elevación de troponinas y ante eso tenemos que valorar el grupo de riesgo que tengamos. Hay que recordar que personas con insuficiencia renal, personas adultos mayores, la depuración que tienen del riñón es menor y por lo tanto la elevación de troponinas va a ser más alta en estas personas. A estas personas y estos grupos de riesgo se les considera que se debe tomar antes de la cirugía una troponina basal. Y para eso también tenemos que identificar el tipo de cirugía y el riesgo al que estamos sometiendo al paciente para el procedimiento anestésico. Entonces, nosotros conocemos la típica definición y la evaluación de un infarto tipo 1. En la cuarta definición se valoraron 5 tipos de infarto, de los cuales vamos a tomar importante relevancia en el infarto tipo 2, que es prácticamente lo que nos importa ahorita en la lesión miocárdica posterior a cirugía no cardíaca. Nosotros en el infarto tipo 1 vamos a saber que la ruptura de una placa que ya tengamos nosotros con ateromas debajo de la íntima va a ocasionar la formación de un trombo que va poco a poco a ir ocluyendo este lumen o este flujo sanguíneo por parte de las arterias coronarias a nivel del corazón y por lo tanto provocar un infarto. Sin embargo, en el infarto tipo 2 vamos a ver algo muy importante, que el imbalance o el daño en el aporte y el consumo de oxígeno en los pacientes va a ser de manera importante también dada para un infarto tipo 2. No necesariamente necesita que se obstruya la luz de la arteria coronaria para que nosotros tengamos un infarto en los pacientes. Entonces,
esta es nuestra fisiopatología tan importante que tenemos de la lesión miocárdica, ¿sí? ¿Cuáles son generalmente imbalances que podemos llegar a tener en el aporte de oxígeno? Vamos a ver que prácticamente desde vasoespasmo, arritmias sostenidas, bradicardias severas, falla respiratoria, anemia o hipotensión. Estas son partes muy importantes que nosotros podemos controlar en un paciente. A veces sí y a veces no. Y dependiendo si el paciente llega a presentarlo durante el transoperatorio de una manera importante, debemos de tener una alta sospecha en pacientes arriba de 45 años que pueden llegar a tener este tipo de patología posterior a la cirugía. Nosotros conocemos la fisiopatología normal de la formación de una placa de ateroma debajo de prácticamente el endotelio, entre la íntima y el endotelio, y que es prácticamente dependiendo de la elevación de las lipoproteínas de baja densidad, que va a ocasionar que haya oxidación, degradación, macrófagos entren en este espacio y fagociten prácticamente este tipo de lipoproteínas, las cuales van a formar una placa que posterior, dependiendo de los flujos y la turbulencia, va a romperse y a provocar esto. Esto pasa normalmente. Sin embargo, nosotros en la lesión miocárdica posterior a cirugía no cardíaca, un paciente no necesariamente va a tener esto. Es más, se han pasado a pacientes, una vez que se desarrolló esta patología, angiografía, hacerle un cateterismo en las arterias coronarias, y solamente 18% han presentado lesiones coronarias. El resto de los pacientes no lo ha presentado. Entonces, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente, que nosotros debemos de ver siempre el aporte y el consumo, saber que prácticamente si tomamos una muestra de oxígeno a nivel de la coronaria, se encuentra una saturación de 25%. ¿Qué quiere decir? Que el miocardio es un músculo que utiliza demasiado oxígeno. Cualquier tipo de daño en el aporte va a ocasionar que se dañe o que se lastime. Entonces, nosotros debemos tener muchísimo cuidado básicamente en cuanto al aporte y el consumo. Y esto tiene que ver con cualquier patología que lo llegue a dañar, ¿sí? Vamos a saber entonces que a veces la habilidad circulatoria coronaria de dilatar o incrementar su flujo depende de los requerimientos o de las necesidades fisiológicas del paciente. Cuando un paciente tiene aumento de la frecuencia cardíaca, va a aumentar el consumo de oxígeno. Si este paciente no tiene un aporte adecuado, lógico que va a sufrir el corazón. Cuando un paciente tiene bradicardia, hipotensión y disminuye el flujo sanguíneo hacia estas coronarias, también va a disminuir el aporte de oxígeno y por lo tanto también va a sufrir el corazón. Si un paciente tiene anemia y este paciente sufre todavía más pérdida sanguínea durante el transoperatorio, también va a haber un imbalance en el aporte de oxígeno. Cuando un paciente tenga desaturación, también va a haber una disminución prácticamente en este aporte y por lo tanto puede llegar a haber falla y daño miocárdico, ¿sí? ¿Cómo vamos a valorar nosotros a nuestros pacientes? Es importante conocer primero las características de la cirugía, que van desde cuál es una cirugía de emergencia, cuál es una cirugía de urgencia, cuál es una cirugía sensible a tiempo y alguna electiva. Porque esto también determina el riesgo que tenga un paciente para padecer o no riesgos cardiovasculares, en este caso de lesión miocárdica. Es importante saber que todas las valoraciones prácticamente prequirúrgicas para la evaluación de riesgo cardiovascular ponen un punto muy importante, si la cirugía es de urgencia o no es de urgencia, porque el estado proinflamatorio que llegan a tener estos pacientes y a veces la evaluación tan corta que tenemos para poner a un paciente en condiciones adecuadas hace que aumente más el riesgo de lesión miocárdica. En este caso, una cirugía de emergencia menor de 6 horas o hasta una cirugía de urgencia son consideradas como de alto riesgo. Tenemos que saber que desde el 2014 hay guías para la evaluación cardiovascular en los pacientes previo a un procedimiento quirúrgico. Y esto se valora prácticamente desde el tipo de cirugía
hasta se toma cierto tipo de puntuaciones para valorar si el paciente tiene alto riesgo o no de padecer eventos cardiovasculares y hasta los 30 días posteriores a la cirugía. Y así es como nosotros valoramos a nuestros pacientes, tanto de bajo riesgo como de riesgo intermedio o riesgo alto, dependiendo de la Asociación Europea. La Asociación Americana del Corazón solamente los valora como riesgo bajo o riesgo alto, y las guías canadienses del 2017 también lo valoran como riesgo bajo o riesgo alto, dependiendo del porcentaje que nosotros lleguemos a tener. Y bueno, pues las calculadoras de riesgo que son más validadas para nosotros tener a los pacientes generalmente van a ser RCRI, ¿sí? Y NSQIP, de dos tipos, que son calculadoras que se pueden realizar. Es más fácil de valorar RCRI, definitivamente es una puntuación que se le van haciendo preguntas constantemente al paciente para ir valorando justamente si tiene riesgo desde si se cansa o se fatiga al realizar actividades, si tuvo eventos vasculares cerebrales últimamente o ha tenido, o si ha tenido también problemas de cardiopatía y isquémica previa. Entonces, una parte importante para valorar también es el tipo de cirugía que vamos a valorar. Se consideran, dependiendo de esta guía, aunque ya es un poco baja, del 2014 todavía sigue teniendo importancia, que cirugías de riesgo bajo pueden ser dermatológicas, dentales, oftalmológicas, de riesgo intermedio, colestectomía, estén carotidio, angioplastía periférica, reparación de aneurismas, y de riesgo alto, cirugía aórtica, revascularización de miembros inferiores, tromboembolectomía, esofagectomía, neumonectomía y hasta perforación intestinal. Entonces, tenemos muchas partes para valorar un paciente. Primero, qué tan urgente es hacer este procedimiento, luego qué tipo de cirugía se va a realizar, y después hacer valoraciones con calculadoras para estratificar el riesgo cardiovascular en los pacientes y determinar si tienen o no riesgo para padecer esta patología. Entonces, en realidad, muchas herramientas han sido propuestas justamente para valorar esto, y de las cuales se ha tenido que solamente 3 herramientas han sido las mejor validadas y las más usadas para el riesgo cardiovascular en los pacientes: el RCRI, o el índice de riesgo cardiovascular revisado, y el NSQIP. Ahí hay 2 tipos, uno que es del Colegio Americano de Cirujanos, que utiliza un riesgo cardiovascular, y otro en el cual se valoró el infarto del miocardio y paro cardíaco, que también es un índice de riesgo. Estos 3 valoraciones, las calculadoras que a veces se tienen en dispositivos como teléfonos celulares o tabletas, son ya preordenadas con esta serie de preguntas para poder valorar a los pacientes. La más fácil a veces es RCRI, como tiene menos puntos para poderlo valorar, a veces es la más tomada. Sin embargo, cuando se valora cuál es la mejor, en realidad debemos de saber que el mejor uso de estas siempre va a ser en ese kit, que tiene hasta 23 ítems para valorarlo. Sin embargo, depende de la cirugía del paciente. Si tenemos un paciente para pasar a una cirugía de manera urgente, a veces es raro que tardemos tanto tiempo en una valoración preanestésica. A veces son cirugías que tenemos que meter de manera inmediata dependiendo de la patología que tenga el paciente. Si un paciente llega a consulta y lo podemos valorar, en definitiva, realizar en ese kit por medio de una calculadora es más valorable para este tipo de pacientes. Los factores de riesgo que tenemos generalmente para los pacientes que presenten esta patología, pues tenemos desde la inflamación, hipercoagulabilidad, estrés quirúrgico, cambios hemodinámicos, hipotermia, hipoxia o anemia. Y vamos a saber que siempre vamos a tener este tipo de patologías en el transoperatorio. La primera vez que se valoró si la hipotensión ocasionaba daño no miocárdico, se tomaba una media de que un paciente podíamos tenerlo con una tensión arterial media abajo de 65 milímetros de mercurio por 1 hora, después bajó a 30 minutos, y actualmente se sabe que si un paciente se mantiene con una tensión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio por más de 5 minutos, un paciente ya tiene lesión cardíaca, o sea, ya empieza a sufrir el corazón,
y los órganos con este tipo de presión arterial baja. Y hay que recordar que hay pacientes que sufren de hipertensión arterial, en los cuales también se ha determinado en algunos puntos de corte que 85 milímetros de mercurio es su presión arterial media para la perfusión de los órganos. Frecuencias cardíacas máximas o mayores de 110 latidos por minuto, uso de vasopresores o cirugía vascular abierta son generalmente los puntos más importantes para valorar a los pacientes. ¿Cuántas veces no hemos tenido un paciente que aumenta su frecuencia cardíaca, por ejemplo, en una cirugía laparoscópica, a veces a más de 110, y nosotros pensamos, bueno, solamente que se quite el neumoperitoneo y por lo tanto el paciente regresa a cifras basales y no va a haber problema? Lamentablemente esto también puede ocasionar problemas en los pacientes y a veces nosotros lo desconocemos. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a estratificar o valorar a un paciente? Porque uno podría decir, pues básicamente nosotros le mandamos troponina a todos los pacientes que salgan de la cirugía y valoramos qué fue lo que hizo el estudio Vision. Sin embargo, tenemos que tener una alta sospecha de que... Dígame. José Carlos, perdón, tenemos solamente 5 minutos. Ah, ok, perfecto. Me apuro entonces para valorar. Es un esquema muy rápido para valorar prácticamente lo que tenemos que hacer con los pacientes. Si tienen más de 65 años o más de 45 y tienen un RSRI mayor de 1, se puede valorar en los pacientes ya tomar esta troponina postoperatoria y valorar si el paciente tiene lesión miocárdica. Descartar siempre los problemas de anemia, sangrado, sepsis, que pueden también ocasionar que haya problemas en este aporte. Justamente el diagnóstico lo vamos a realizar básicamente con el uso de troponinas. La primera valoración de troponina fue un corte de más de 6 nanogramos por decilitro en el 2014, y posteriormente ya la definición es un valor de 20 nanogramos por decilitro, ¿sí? O mayor de 65 con troponina T de alta sensibilidad. La troponina ahí no se valoró en este estudio, hay algunos cortes. Sin embargo, el doctor de Baraux, que es también el que hizo la guía en la Asociación Europea, ahorita en el 2021 no toma como corte la troponina I, siempre la troponina T para valorar este tipo de pacientes. Solamente para saber, el pronóstico de los pacientes sí es muy importante. Vean cómo valores de troponina hasta mayores de 1000 aumentan la mortalidad a 30 días hasta el 30%. Conforme más se aumente la troponina posterior a la cirugía de estos pacientes, va a aumentar la mortalidad. Nosotros prácticamente necesitamos saber cuál es el tratamiento de importancia: aspirina, estatinas, betabloqueadores o angiografía. En realidad, la guía actual toma todavía en duda el uso de alguno de este tipo de terapias o de tratamientos. Sin embargo, la importancia que se ha dado más es sobre el dabigatran, 110 miligramos cada 12 horas, hasta 2 meses en los pacientes que tienen alto riesgo de esto, disminuyendo de manera importante la mortalidad, como se ve en la gráfica, y de complicaciones vasculares en los pacientes. ¿Cómo llegamos prácticamente nosotros a la conclusión de esto? Es que la lesión miocárdica es una realidad, pocas veces estudiada o valorada, debe ser de una alta sospecha diagnóstica en los pacientes y valorada preoperatoriamente, y que debemos de estar nosotros de manera muy importante, siempre teniendo el cuidado de nuestros pacientes durante el transoperatorio. Y si hay situaciones que salen de nuestro manejo con los pacientes, siempre hay que tener el hecho de apoyarnos con otros servicios, medicina interna o terapia intensiva posterior a que salga un paciente en la cirugía, para entonces valorar que se pueda realizar el diagnóstico, porque sí es una patología que tiene una mortalidad importante. Muy bien, José Carlos. Muy bonita tu plática. Bienvenido otra vez a este foro. Gracias, doctora. Deja de compartir la pantalla, porfa, para que... Ok, muchas gracias. Pues se nota que ya subiste de categoría, ahora ya eres R2, ¿no, José Carlos? Ya R2, doctora. Sí, muy bien. Un saludo muy grande para ti y un saludo muy grande para todos los anestesiólogos de Culiacán. Ya no te ves, ahora sí te ves. Qué bueno.
No se te olvide, ¿eh? No te comas los saludos. No. Bueno, fíjate que tú tienes mucha razón cuando dices que esta patología tiene una mortalidad alta y que antes no se le hacía mucho caso, ¿no? Sí, no. O no se sabía que ocurría o alguna cosa así, pero sí se dejó pasar. Yo tengo el pensamiento de que muchas de las muertes atribuidas a la anestesia fueron por un infarto transoperatorio. Pero antes, solamente si no se sabía cuál era la causa de la muerte en el perioperatorio, decían que era la anestesia, por sí o por no. Entonces, bueno, si se revisara ahora todos esos casos, creo que encontraríamos muchos casos de isquemia miocárdica que no se diagnosticaron. También los trastornos del ritmo, muchos de los trastornos del ritmo que tú mencionas son a consecuencia de la isquemia miocárdica. Entonces, tener en cuenta eso es un riesgo presente para todo mundo, Sin embargo, pues hay poblaciones más sensibles a esto, con más factores de riesgo, ¿no? ¿Quiénes podrían, aparte de la persona que tiene una buena analgesia posoperatoria, qué tipo de pacientes no tendrían dolor y se está infartando? Pacientes diabéticos también. Pacientes diabéticos sobre todo son pues, pacientes que ya se conoce que también la alta sospecha en los servicios de urgencia debido al daño nervioso que llegan a tener estos pacientes. Exactamente. Las terminaciones nerviosas tienen una patología isquémica a veces pues que no es la típica, la común en los pacientes. Son infartos atípicos totalmente porque no les duele. Y tenemos que estar muy atentos con ese tipo de personas, ¿no? Con ese tipo de pacientes. ¿Qué le pedirías tú a un paciente diabético de 70 años que le van a hacer un reemplazo de rodilla? ¿Qué le pedirías de exámenes? Bueno, pues las guías desde antes, en realidad ninguna recomendación es 1A cuando revisé el tema. Sin embargo, a pacientes que ya tienen un factor de riesgo cardiovascular como diabetes o hipertensión, se les tiene que tomar electrocardiograma, se les tienen que tomar laboratorios de control, una radiografía de tórax. A veces nosotros tenemos la idea de que todo paciente arriba de 40 años se les debe pedir, pero ya también las guías refieren un punto de corte de 65 años y que tengan a veces factores de riesgo los pacientes. No a todos se les tienen que estar pidiendo de manera indiscriminada los estudios que generalmente pedimos. Sin embargo, si el paciente ya tiene un factor de riesgo de ser diabético y los laboratorios me refieren también si está controlado o no, también determinaría si el paciente le puede pedir algún laboratorio extra. En este caso, y ahorita conociendo la patología, si tiene una hemoglobina glucosilada arriba de 7 y en realidad algunos artículos refieren arriba de 8 o un descontrol arriba de 200 de miligramos por decilitro, ya podemos valorar nosotros en el paciente, solicitarle básicamente, se puede tomar como punto de corte a lo mejor sí una troponina previa al procedimiento para valorarlo. Exacto, porque necesitamos saber de dónde estamos partiendo. Así es. ¿Cuál es nuestro piso, no? A ver, el paciente, tú platicas con él y te dice que tiene anestesia en calcetín. Ya no siente los deditos de los pies. ¿Qué nos dice? Eso pues que ya tiene el paciente también daño periférico o polineuropatía periférica al paciente. Que son los nervios
las terminaciones más pequeñas, más delicadas, y que muy probablemente tenga también dañado el sistema del corazón. Entonces, así como puede tener bloqueos cardíacos y todo, puede también tener insensibilidad al dolor y no darnos esa señal de alarma de que me duele el pecho, ¿no? Claro. Hay que estar muy atentos. Siempre hay trombos porque nos hablaste de los trombos y no nos hablaste, ya sé que era mucho para 30 minutos, pero siempre tiene que haber trombos cuando se infarta a alguien. No, prácticamente esta patología lo que se determinó fue lo siguiente. Cuando se realizó el estudio Vision que hizo el doctor Barox y que sigue él haciendo artículos continuos de este estudio, se valoró que a los pacientes que tenían elevación de las troponinas posteriores a la cirugía y que tenían cambios hemodinámicos, ya sea taquicardia, hipotensión, es más, se valoró hasta la hipertensión, ya no es un punto también de corte. Antes se pensaba que la hipertensión también ocasionaba lesión miocárdica, sin embargo ya se vio que la hipotensión es la que más llega a tener este tipo de lesiones. Se le hizo angiografía a los pacientes en el estudio Vision del 2017 y solamente se encontró algún tipo de lesión que hubiera cierre del lumen en un 18%, no todos los pacientes. Por eso decían que era de alta sospecha diagnóstica, porque no es necesario a veces hacer la angiografía, es más, la guía dice que no es ideal hacerla, que el punto de corte que siempre debemos de tener es la troponina en los pacientes. Y en los pacientes que sospechemos que ya tenga inflamación previa, por ejemplo, como usted nos dice, doctora, que hay un paciente diabético, hipertenso o edad arriba de 65 años que a lo mejor se perforó su apéndice y ya tiene una peritonitis, entonces tomarla previamente porque probablemente el paciente, si ya tenía una cardiopatía isquémica previa, ya tenga elevación antes de entrar a la cirugía. Y si nosotros la tomamos posterior, nunca vamos a tener el punto de corte si el paciente ya la tenía elevada. Muy bien, muy bien. También puede haber infarto por espasmo de las coronarias. Y eso es muy común, te voy a decir, ¿en quién? En las mujeres embarazadas. Se infartan por un montón de causas, que algún día alguien tiene que hablar de eso, infarto en la embarazada. Y la mayoría de las mujeres que se infartan durante el embarazo es por espasmo. Ese es un tema muy importante. Las guías también, es que me adentré mucho en el tema, las guías también hablan sobre el uso adecuado de la oxitocina. A veces de manera indiscriminada se utiliza la oxitocina en las pacientes y las guías no manejan dosis muy altas. Para cirugía electiva, una unidad solamente de oxitocina y valorar el útero, y 3 unidades o la regla de 3 unidades, valorar 3 minutos, 3 unidades, máximo 9 unidades de oxitocina en las pacientes que ya tengan trabajo de parto previo y pasar a cesárea. Sin embargo, también el uso indiscriminado de oxitocina va a hacer que la paciente aumente la frecuencia cardíaca. Hay que recordar que es un análogo de vasopresina y aumenta la frecuencia y baja la tensión arterial. Entonces, las pacientes llegan a tener, algunas se caracterizaban por infarto, justamente por el uso también indiscriminado de este. Claro, fíjate que yo tengo aproximadamente 20 años tratando de que la gente use 1 unidad o 2 unidades en vez de 30. Sí. Por el amor de Dios. Bueno, no nada más la oxitocina da infarto en la embarazada. La ergonovina, las prostaglandinas, sí. la maldita carbetocina, que es solamente una oxitocina glorificada, que ni siquiera está en las guías de la OMS para la hemorragia obstétrica. No nos aparece porque lo mismo que la hace muy buena para los obstetras, que es que dura varias horas, lo hace muy mala para nosotros porque va a estar hipotensa y taquicárdica la mujer por varias horas. Y eso la puede infectar. Qué bueno que le diste una ojeada a eso. ¿Al cuánto tiempo de la isquemia vas a tomar tu troponina T ultrasensible para que sea de valor, José Carlos? Sí, cuando es ultrasensible tiene que ser a las 3 horas. Es el punto de corte. Si uno lo toma antes de este tiempo, la última que hablaba de 4ª generación,
es que si uno la toma antes de tiempo no va a salir un valor adecuado. No. El punto de corte son 3 horas posteriores al procedimiento y por eso en el estudio Vision lo valoran a las 3, a las 6, a las 24, 48 y 72 horas y solamente para hacer su curva enzimática y determinar efectivamente que se hablaba de una patología isquémica. Entonces, entre 3 y 6 es el mejor tiempo de tomarlo. Sí. Y tú dijiste que ibas a hablar de la prevención, tampoco te dio tiempo, pero ¿qué opinas? Ya es la última pregunta que te voy a hacer, del uso de betabloqueadores para mantener una frecuencia cardíaca adecuada en estos pacientes. Sí, fue corto el tiempo, es un tema muy largo, me gustó mucho, me apasionó mucho, pero básicamente ha habido 3 estudios, uno sobre el uso de estatinas previas a la cirugía, para cirugías selectivas, uso de aspirina previa a la cirugía y uso de beta bloqueadores. En realidad, el único que ha demostrado ciertamente disminución en los eventos cardiovasculares posteriores ha sido el uso de beta bloqueadores. Ponen 2 puntos de corte, uno metoprolol, 2 el uso de propanolol por vía oral. Son dosis bajas. En realidad solamente hablan de dosis de 25 miligramos de metoprolol y depende de la guía. La canadiense me parece que solamente maneja 24 horas antes del procedimiento y la guía americana y europea a veces hasta una semana, tomarla una semana antes del procedimiento quirúrgico en pacientes con RCRI o riesgo de cardiovascular mayor de 1, mayor o igual a 1, entonces se puede iniciar el tratamiento. También hablaba prácticamente del manejo de pro-BNP y BNP antes de la cirugía y PCR, porque eso nos hablan de factores de inflamación que también el paciente puede llegar a tener antes de la cirugía y que también puedan favorecer a un evento de lesión miocárdica. Sin embargo, sí se ha utilizado prácticamente mucho, es más, hasta en unidad de cuidados intensivos. Ahorita que yo tengo mi rotación en UCI, en el hospital en el que estoy haciendo mi residencia, también platicamos sobre el uso de estos en pacientes taquicárdicos continuos, o pacientes con choque séptico u otro, y que esto también les ayuda a disminuir los eventos cardiovasculares. El doctor Pinsky, que es un padre y un maestro en la hemodinamia, en terapia intensiva, dentro de un artículo de sus 5 principios hemodinámicos, siempre dice que la taquicardia no es normal. Si un paciente está taquicárdico es porque algo tiene. O sea, no podemos determinar exactamente que un paciente te esté hablando, esté tranquilo, tenga buena presión y tenga frecuencia arriba de 110, siempre como corte, que tenga 120 de cardíaca y que tú digas, está bien, el paciente no tiene nada, siempre va a tener algo el paciente extra. Y prácticamente el hecho del manejo. Y un punto importante, siempre saber que si el paciente ya toma de manera crónica un beta bloqueador, no se debe suspender para el procedimiento quirúrgico. Eso aumenta el riesgo también de los pacientes. Así es. Pues muy bien, José Carlos, todo muy bien, estudiaste muy bien, presentaste muy bien, entonces tienes estrellita. Gracias, doctora. Muy bien. Hay una comentario, pregunta. Dice, los pacientes que presentan hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurisma deben considerarse de alto riesgo de lesión miocárdica, porque cursan con elevación en los niveles de catecolaminas y también de troponina. Sí, bueno, básicamente el factor inflamatorio antes no se tomaba. En el estudio Vision del 2017, el doctor de Barox empezó a tomar PCR en los pacientes y tomó como un punto de corte arriba de 92. Y en una plática que vi también del Instituto Nacional de Nutrición, ellos, me parece que su protocolo era si el paciente antes de la cirugía tenía un pro-BNP arriba de 300, un BNP, perdón, y un pro-BNP arriba de 100 y una PCR arriba de 90, ya consideraban al paciente riesgoso para este tipo de procedimientos. Como la cirugía, la plática previa que había tenido hablaba del estrés quirúrgico, en el transoperatorio también, cualquier factor de estrés que considere el paciente va a ocasionar cambios o respuestas en las arterias y en los vasos. Entonces,
cualquier tipo de cirugía, yo creo que aguda, en este caso, pues una hemorragia, un traumatismo, va a ocasionar que el paciente tenga factores de riesgo para padecer esto. Así es. Y un pequeño comentario es que tú hablaste de los pacientes sépticos que están taquicárdicos, el uso de beta bloqueadores. Sí, con mucho cuidado. Sí. No les vas a bajar la frecuencia a normal. No lo puedes poner en 70 de frecuencia cardíaca. Debes usar los beta bloqueadores con mucho, mucho cuidado porque la taquicardia es lo que está manteniendo el gasto. Porque los pacientes con sepsis pues están con vasoplegia, ¿no? Entonces no les puedes bajar tampoco la frecuencia cardíaca a lo normal. Sí, cuando revisábamos prácticamente este punto en el tema en la unidad de cuidados intensivos era porque era un diagnóstico de descarte y primero se tenía que valorarlos con la respuesta a volumen, la vasoplegia que tenían los pacientes, y si ya todos estos factores se habían cubierto, valorábamos a ver los pacientes con ultrasonido para valorar la respuesta al volumen, para ver el volumen sistólico del corazón, para ver por protocolo VEXUS si no había congestión tampoco del lado derecho del corazón. Y una vez que descartábamos la vena cava, que descartábamos falta de volumen o que no tuviera factores de vasodilatación que fuera compensatoria de la taquicardia, entonces se valoraba probablemente el beta bloqueador, pero nunca de primera instancia, porque sí, tiene razón, doctora, se pueden quedar con la idea de que si el paciente está taquicárdico y está cursando sus primeras horas, pues le pongo beta bloqueador y en realidad están descompensando algo que fisiológicamente uno está haciendo, como los pacientes con trauma craneoencefálico que tienen una hemorragia y están haciendo hipertensión para hacer autorregulación cerebral y uno les quiere bajar la presión arterial de manera súbita o brusca, pensando que en realidad el paciente está hipertenso y en realidad está haciendo autorregulación para que las pocas zonas de cerebro que queden pues, todavía se dañan. Hay cositas que pues, debe tener mucho uno en cuenta la fisiología para determinar el tratamiento que le demos a los pacientes con cuidado. Muy bien, José Carlos. Tony. ¿Me escuchan? Hola, hola. Ok. Bueno, ya no tenemos más preguntas aquí en el Zoom, digo en el Facebook, solo saludos, felicitaciones, dice Marian Basil a través del Facebook. Y bueno, saludos a toda la gente que nos ha sintonizado. A mí me gustaría que el doctor José Carlos cerrara con algún consejo a los R1. ¿Qué le recomendaría? ¿Cómo les hablaría usted? Mi consejo, yo creo, siempre va a ser busquen esa manera tan bonita por la cual encontraron hacer la especialidad. La anestesiología, siempre busquen el hecho de por qué amarla. Va a haber a veces muchos problemas fuera de la especialidad que pueden llegar a tener a veces problemas. Todos fuimos R1, todos sabemos a veces lo pesado que es el trabajo ser R1, pero siempre mantengan el hecho del amor que tienen hacia la anestesiología. Si en algún punto llegan a estar un poco cansados, fastidiados, el estudio se les hace pesado, siempre consideren el hecho de por qué entraron y por qué escogieron anestesiología. Para mí una muy, muy bonita especialidad, sin denigrar a las demás, pero muy, muy bonita. Entonces siempre busquen esa manera en la cual amar su especialidad para dar un buen tratamiento a los pacientes. Correcto, correcto. Me quedo con eso, doctor. Muchísimas gracias, doctora Bernardet. ¿Algo para terminar, algo para finalizar? Pues que la anestesiología es la más bonita de todas. Hay otras bonitas, pero la más bonita es la anestesia. Y que, claro, hay que amarla. Y para los R1 yo les diría, este año hay que estudiar mucho, muchísimo, pero en los otros años hay que estudiar más, entonces no se den por vencidos. Esto no se acaba hasta que se acaba. Adelante. Correcto. Gracias, doctora Bernardet, doctor José Carlos, muchas gracias. Y a todos los que se quedaron con nosotros hasta esta hora, las 8:53.
Muchísimas gracias, que pasen excelente lunes y excelente inicio de semana. Les mandamos un abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Saludos.